tenemos entonces ahora elementos significativos que podemos nosotros encontrar en las funciones. Pero para esto volvamos un poquito a la representación visual que teníamos de las funciones, que era esta representación donde yo tengo los dos conjuntos. Entonces, recordemos que se tiene el conjunto A y por otro lado se tiene el conjunto B. Confirmamos que cada elemento de A se le asocia un único elemento de B, eso es la definición de funciones. Entonces, el diagrama sí corresponde a una función porque cumple con la definición. El hecho de que haya un elemento en B que no se asocia a ningún elemento A en A no contradice a la definición. O sea, que tengamos acá Y solito y no le llegue ninguna flechita, recuerden, sigue siendo función. ¿Por qué? Porque no contradice con la definición, que es que a cada elemento de A y a todos los elementos de A se le asigna un solo elemento de B, el cual se puede repetir. O sea, distintas personas de cumpleaños, por ejemplo, Y corresponde a un día de cumpleaños donde A y B y C no están de cumpleaños simplemente. Ahora, ¿qué elementos importantes nosotros podemos ver de esta función? Por ejemplo, podemos ver el conjunto que corresponde al dominio. Cuando yo hablo del dominio de una función, corresponde al conjunto de salida que incluye a todos los valores de A. O sea, en este caso, todos los valores que se introducen en la función, todos juntos corresponden al dominio de la función. Entonces, en este caso, el dominio de la función f va a ser equivalente a A. O sea, entonces dominio de la función f va a ser igual a A. Por otro lado, yo tengo que todos los elementos de B tienen un nombre y corresponden al codominio. Entonces teníamos que A corresponde al dominio, B corresponde al codominio, porque de alguna manera son todos los posibles resultados que yo podría tener. Sin embargo, solamente los valores que toma la función son X y Z. O sea, el conjunto que une a X y Z va a corresponder al recorrido, porque es el recorrido de los valores que de alguna forma toma mi función. O sea, entonces tenemos el dominio, el codominio y el recorrido. Reiteramos, el dominio ese conjunto de salida de la función, el cual incluye a todos los valores que puede tomar la variable independiente. O sea, en este caso va a ser A, todos los valores que entran a la función. Por otro lado, tengo el codominio, que corresponde al conjunto de llegada de la función, que incluye todos los valores que puede llegar la función, o los que podría. O sea, en este caso, el codominio va a corresponder a todos los valores de B, o sea, X, Y y Z. Sin embargo, hay un tercer conjunto que corresponde al recorrido y es el conjunto que incluye todos los valores que la variable dependiente puede tomar. O sea, en este caso serían los valores X y Z, porque son los que finalmente arroja la función una vez que la aplico. Es muy importante notar que por la definición de función, todo elemento del dominio tiene una única imagen. Recuerden que X es preimagen e Y es la imagen. O sea, todo elemento del dominio tiene una única imagen. ¿Por qué? Porque todo elemento solamente tiene una flechita saliendo. Por otro lado, los elementos del codominio pueden tener muchas preimágenes o incluso no tener ninguna. O sea, en nuestro gráfico lo que acabamos de decir es que si borro esto de acá, todo elemento posee una imagen. O sea, todo elemento del dominio le sale una flechita. Pero los elementos del codominio pueden tener más de una flechita llegando o ninguna flechita llegando. Eso quiere decir, en lenguaje formal, es que los elementos del codominio pueden tener más de una preimagen, o sea, más de una flechita, o no tener ninguna preimagen, que es como el caso de Y. Finalmente, lo importante es que los elementos del recorrido deben tener al menos una preimagen. ¿Por qué? Porque son los elementos que sí lograron entrar a la función. O sea, al menos los elementos que corresponden a la preimagen, que sería X y Z, ellos sí deberían tener al menos una flechita o al menos una preimagen. Veamos un ejemplo. Si tomamos la función f, que va de los reales a los reales, tal que cuando yo le ingreso un valor x, esta me devuelve el valor al cuadrado, si la graficamos, nos daría algo de la siguiente forma. Sería una función, se le dice cuadrática, pero también es cóncava, es como una carita feliz. Lo importante es que nos dicen que la función va de los reales a los reales, tal que cuando yo le introduzco un valor x, la función me devuelve el valor al cuadrado. O sea, tenemos que, primero, el dominio corresponde a los reales. Entonces, el dominio corresponde a los reales y el codominio corresponde a los reales. Entonces, este sería el dominio y este sería el codominio. ¿Y quiénes serían el recorrido? Si yo hago los conjuntos
A y B en este caso van a ser los reales, yo podría de alguna forma dibujar lo siguiente. Cuando yo aplico la función f, dentro del conjunto del dominio voy a tener los reales positivos, por ejemplo, el 0 y los reales negativos. Esto no es formalmente correcto, pero es para que entiendan la idea. Y por otro lado, en el codominio nos dicen que están definidos los reales positivos, el 0 y los reales negativos. Lo interesante es que para cada elemento del dominio, por ejemplo, cualquier número real, que yo lo eleve al cuadrado, recuerden que la función es elevar al cuadrado, tal que f de x es igual a x cuadrado, entonces voy a tener que cualquier número positivo, cuando yo lo introduzca en mi función, me va a dar un número positivo. O sea, si ustedes hacen 1 al cuadrado, van a llegar al 1, si hacen 2 al cuadrado, van a llegar al 4, y así. Si yo hago 0 al cuadrado, voy a obtener 0. Y si hago cualquier número negativo al cuadrado, siempre voy a obtener un número positivo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, menos 1 por menos 1, que sería menos 1 al cuadrado, me va a dar 1. Porque recuerden que negativo por negativo me da positivo. O sea, ¿qué va a pasar? Va a pasar que yo solamente en mi recorrido voy a tomar valores que corresponden a los reales positivos y al 0, dejando fuera a los reales negativos. Y eso se va a ver en nuestro gráfico, porque si se fijan, recuerden que el valor vertical corresponde a la imagen de mi función. Y como solamente voy a tener valores que son positivos y el 0, solamente voy a tomar el valor 0 y de ahí para arriba. Por eso se abre hacia los lados, pero en verdad se abre hacia arriba cuando yo voy aumentando los valores en x. Es súper interesante porque cuando yo le meto el valor 1, 1 al cuadrado, me da 1. 2 al cuadrado me da 4. Cuando le meto 1 al cuadrado me da 1. Cuando le meto menos 2 al cuadrado me da 4. O sea, siempre me da valores positivos y por eso la función está definida desde el eje horizontal hacia arriba. ¿Por qué? Porque les dije recién, el recorrido entonces va a corresponder a la unión entre los reales positivos y el 0. Lo interesante es que aquí queda claro que los elementos del codominio pueden tener más de una preimagen, o sea, los reales positivos siempre van a tener dos valores. Por ejemplo, el 4 siempre va a tener dos posibles valores de preimagen, porque, por ejemplo, menos 2 al cuadrado me da 4 y 2 al cuadrado me da 4, que es lo que está escrito acá. El número 4 posee dos preimágenes, 2 y menos 2, ya que f de menos 2 me da 4 y f de 2 también me da 4. Por otro lado, el número menos 1 no tiene preimagen. Este número que está acá no tiene preimagen porque no existe ningún número real tampoco que al elevarlo al cuadrado me dé un número negativo. Y por eso los reales negativos quedan excluidos del recorrido de la función. Ahora, notemos algo importante, y es que necesariamente el recorrido es un conjunto incluido en el codominio. O sea, siempre va a ser un conjunto que es menor o igual, por decirlo. Por ejemplo, acá el recorrido es un poquito menor, bueno, no solamente un poquito, es mucho menor que en los reales completos, porque me deshice de todos los reales negativos. Entonces, uno dice que el recorrido es un subconjunto del codominio, y se dice de la siguiente manera: el recorrido de f es un subconjunto del codominio de la función f. Y aquí les dejamos un desafío, que es el siguiente. ¿Cuál podría ser el dominio, el codominio y el recorrido de la siguiente función? Y los invitamos a deducir, de hecho, cuál es la función en realidad.